Seguimos en el circuito 3, ríos y ciudades, amalgama perfecta para la competitividad. Esta charla tiene un nombre muy lindo, Volvamos al río, y los panelistas van a presentar procesos para recuperar los ríos urbanos, los lagos y las bahías en América Latina y el Caribe, con la idea de promover el intercambio de experiencias para otras regiones. Invito al escenario a Andrés Blanco, quien será el moderador, a Andrés Felipe Sánchez Peña, a Nélida Escobedo Ruiz, María Mena, Paul Constance, Claudia Contreras y Marcio González de Oliveira. Andrés Felipe Sánchez, quien hará la apertura de esta charla, es especialista senior, gerente de programa de agua del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, es economista con énfasis en desarrollo sostenible y economía social, con diplomado en gestión integrada de los recursos hídricos por el Instituto para el Agua, el Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas y maestría en Ciencias Ambientales y Política Ambiental por la Universidad Johns Hopkins. Paul Constance es consultor y escritor, nació en Buenos Aires, es un consultor y escritor que estudia los problemas de atención y comunicación que enfrentan organizaciones cuyos objetivos tienen horizontes temporales muy largos. Por ejemplo, recuperar un río contaminado, fomentar la confianza en la policía o incentivar la formación de familias en países que se están despoblando. En 2024 lideró la creación de Volvamos al Río, una plataforma del BID que visibiliza experiencias de recuperación de ríos y bahías y las Américas. También ha escrito sobre estos temas para la Long Now Foundation en San Francisco. Andrés Blanco es economista y máster en Planificación del Desarrollo de la Universidad de los Andes en Bogotá y doctor en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell. Trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo como especialista principal en Economía de la División de Agua y Saneamiento. Nélida Escobedo Ruiz es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Planificación Urbana y Regional por la Universidad de Michigan. Se especializa en temas relacionados con espacio público, la regeneración de ecosistemas urbanos y los cuidados y la infancia en la ciudad. Es líder de estrategia de Arroyo Vivo, un proyecto de regeneración ambiental, social y urbana. María Mena se desempeña en la actualidad como asesora de la División de Saneamiento del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo en Uruguay. Ha trabajado en saneamiento durante más de 25 años, acompañando el desarrollo del Plan de Saneamiento Urbano desde distintos lugares, desde el inicio de su carrera como proyectista para el PSU3 hasta el actual PSU6 en la concreción, coordinación y seguimiento del plan. Claudia Contreras es licenciada en Comunicación y periodista, diplomada en Comunicación Aplicada de la Universidad del Desarrollo y máster en Gestión Integral del Agua de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es gerente de Comunicación y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas, principal empresa de servicios medioambientales de Chile y parte del Grupo Mundial Veolia. Marco González de Oliveira, superintendente metropolitano, Leste Sabebs de Brasil. Es licenciado en Matemáticas por la Universidad Nove de Julho y tiene un posgrado en Gestión Empresarial del Instituto Paulista de Educación e Investigación. Trabaja en la empresa de saneamiento básico del Estado de Sao Paulo S.A., Sabesp, desde hace 37 años. Bienvenidos y que disfruten la conversación.
Le ruego por favor al público un poco de silencio para que las personas que están interesadas en la conversación puedan apreciar el saber de todos estos panelistas. Muchas gracias. Vale, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Sánchez, estamos en este evento en el cual vamos a hablar sobre por qué es importante la recuperación de los ríos urbanos. Inicialmente decirles que nosotros hacemos eco del último mensaje de la ministra de Transporte. A los ríos hay que verlos como unos sistemas fundamentales para las ciudades, sistemas fundamentales para el desarrollo, para las democracias, para el desarrollo social, el desarrollo económico, pero sobre todo son arterias vitales para los países y para nuestras regiones y ecosistemas. Desde el programa del Agua de las Américas de OEA nosotros vemos al continente como un compendio y una estructura principal que se comprende de diversos ecosistemas, y estos ecosistemas se conectan entre ellos por los ríos y las grandes cuencas que existen en el hemisferio, como lo es el corredor seco centroamericano, la cuenca del Río Bravo, Río Grande, la cuenca amazónica, el Pantanal, y así vamos poco a poco bajando hacia las ciudades. ¿Qué es lo que está pasando con las ciudades? Las ciudades vienen enfrentando una crisis silenciosa, pero es muy devastadora, y es la degradación de los cuerpos urbanos, ¿no? Es algo que entre las diversas acciones y las diversas responsabilidades que tienen los alcaldes, no tienen la posibilidad de sentarse a ver de manera detallada dentro de sus periodos y sus tiempos de gobierno las crisis que están viviendo sus ríos y sus cuerpos de agua, que se convierten en ecosistemas fundamentales para el desarrollo. Es por esto que nosotros en este panel y en esta ocasión queremos demostrarles, o por lo menos poner desde el punto de vista de los gestores y de los aliados principales de las alcaldías o de los municipios, cómo ellos han venido enfrentando estos retos, pero también cómo han podido utilizarlos como oportunidades para capitalizar en la gestión de los ríos y en la gestión urbana del agua, para sacar adelante las municipalidades y también, sobre todo, para generar un compendio de lecciones aprendidas y también una visión que cada vez es mucho más palpable y mucho más cercana a los gobiernos municipales, ¿no? Y es cómo utilizamos a nuestros ríos como una fuente de reconciliación, como una fuente de recuperación y como una posibilidad de traer gestión urbana innovadora, financiación sostenible, y también unir distintas áreas y distintas secretarías de las distintas gestiones municipales. Entonces, desde el agua, la idea es que este panel les pueda mostrar a ustedes un compendio de experiencias y les pueda dar una comunicación y una socialización de experiencias que no son ajenas a ustedes, y también darles a ustedes una suerte de ánimo y exhortarlos a que entren en la gestión del agua a pesar de las vicisitudes y las dificultades que ésta tiene. Para nosotros desde la OEA, pues como una organización que se basa en la política y la gestión del agua, creemos muy fuertemente que la gestión de las cuencas es una política de Estado por excelencia y es la muestra de gobernabilidad y de gobernanza más fuerte que puede existir tanto para los alcaldes, gobernadores y también para los niveles nacionales. Entonces los dejo acá con los panelistas y le doy la palabra a Paul, quien les va a hacer una introducción. Y bueno, como ya les dije, la idea de esto, el llamado a la acción, es que se animen y que trabajar en el agua, si bien es cierto es difícil y complicada, al final es una política de Estado que les va a dar una visión muy estratégica, como la que mostraba el alcalde Hugo, ¿no? Que es un acto, yo creo, de sensatez, también de liderazgo y también de la demostración de una política de Estado. Entonces, muchas gracias y le doy la palabra a Paul. Buenas tardes, gracias por su atención. Me llamo Paul, nací en Argentina hace muchos años y trabajé durante un largo periodo de mi carrera en el Banco Interamericano en Washington. Y durante muchos años trabajé de cerca con un gran colombiano, Luis Alberto Moreno, como su jefe de comunicación. Y fue durante esos años que me encontré con una gran paradoja sobre el BID. Yo creo hoy que ninguna inversión que ha hecho el Banco Interamericano ha sido más valiosa o más trascendente en la región
que las inversiones de agua y saneamiento. Y a medida que viajaba por la región con el presidente Moreno, y a él le fascinaba el sector y visitábamos proyectos, me di cuenta cada vez más que estas eran las obras que con la acumulación del tiempo tenían el mayor impacto. Y sin embargo, el banco no contaba muy bien esta historia. El banco mismo no se entusiasmaba mucho del tema. Lo veían como una cuestión técnica, financiera, algo de los especialistas de saneamiento, y ahí quedaba. Y me frustré mucho en el BID porque me di cuenta que no sabían transmitir el porqué de estas inversiones. Hace unos 4 años me fui del banco y empecé a hacer investigaciones independientes y decidí tratar de entender qué tipo de narrativas rodean a los procesos de recuperación de ríos y bahías que triunfan, que funcionan bien. Porque algo que no se ha hablado mucho en este evento es que el éxito no está garantizado. Muchos de estos proyectos fracasan, efectivamente. Y me empecé a preguntar por qué fracasan tantos y por qué algunos tienen éxito. Y muy rápido me encontré con algo que ustedes han visto desde el primer momento de este evento, que es que hay que saber contar el porqué de estas historias. ¿Y quién sabe contar y vender las ideas? Pues los alcaldes son muy buenos en eso, como hemos visto en varias presentaciones hoy. Pero el ejemplo paradigmático para mí, de una alcaldesa más bien, que entendió cómo contar esto, es la alcaldesa de París, que ya fue mencionada varias veces, Ana Hidalgo. Cuando yo vi esta nota de portada en una revista internacional como Time, hace ya más de 2 años, me llamó la atención primero que le dieran tratamiento de portada, porque no era una crisis, era un tema un poco de fondo, y me encantó la manera en que lo enmarcaron, ¿no?, sobre cómo recuperar el río más romántico del mundo. Lo que yo no sabía en ese momento es que esto no fue una coincidencia. Esto fue una de las primeras señales de una estrategia de posicionamiento y comunicación, quizás la más ambiciosa que jamás se haya hecho en torno a la recuperación de un río. Empezaron a aparecer notas como esta, que dice que en esencia París va a devolver el río a las condiciones que tuvo hace un siglo, cuando la gente podía nadar en el río Sena. Esta es una foto de las Olimpiadas que se celebraron en París en el 1900, donde algunos de los concursos de natación se hicieron en el río. Y la alcaldesa Hidalgo y su equipo, de una manera realmente brillante, en mi opinión, se dieron cuenta que evocar esa nostalgia sobre una época anterior en la historia del río sería una parte clave de cómo vender este proyecto. Porque esta nostalgia ecológica que todos sentimos es una parte poderosa del porqué de estas transformaciones. ¿Cuántas veces alguien ha oído una frase como que mi abuelo cuando era chico todavía nadaba en este río o todavía se podía pescar? Esa idea de que hubo una época más sana, más pura, que queremos rescatar y devolverle a la gente, se convierte, como hemos escuchado en estos días, en un eje de la manera de vender el porqué de estos proyectos. Y claro, todo esto culminó en lo que considero la movida o el gesto mediático más brillante en la historia de este sector, cuando un par de semanas antes de que arrancaran las Olimpiadas, la alcaldesa se zambulle en el río. Sí, los cínicos pueden decir, es una movida un poco obvia, pero esta nota y esta noticia fue replicada en Londres, en China, en India, en Rusia, prácticamente en todas las capitales del mundo, porque la gente estaba fascinada con la idea de que la alcaldesa realmente se haya zambullido, ¿no? Y esto generó algo que es poderoso en lo que venimos hablando, que son el efecto comparación. Ustedes se están comparando entre sí, con cierto recelo de competitividad, pero también de una manera virtuosa. La alcaldesa tuvo la idea de cerrar todo el ciclo de preparación para las Olimpiadas en el río. De modo que la recuperación del río se convirtió en el eje simbólico de la inauguración de los Juegos, si se acuerdan, que se hicieron en vez de un estadio a orillas del río. Esto generó conversaciones en todo el mundo, generó incluso la creación de una nueva ONG directamente inspirada en la idea de nadar en los ríos, que hoy invita a otras ciudades a sumarse a este fenómeno, que organiza eventos como este en un río en Alemania, que realmente son insólitos desde el punto de vista de
de capturar esta idea que parece casi imposible, ¿no? De que millones y miles de personas acudan al río a zambullirse. En el medio de todo esto me alegró mucho que el BID empezara a retomar mi inquietud y un gerente del banco, el gerente de infraestructura, publicó esta nota en El País en esos días, donde hacía esta pregunta muy obvia, ¿no? ¿Podría haber un SENA en las Américas? Porque por supuesto nosotros sabíamos que hay muchos SENAs. Hay un Sinú, hay un río Medellín, hay una bahía de Montevideo, hay un Mapocho y tantos otros ríos. Pero esas historias y el cómo llegaron a ser no se han contado muy bien. Entonces en el BID me contrataron para hacer un proyecto con ellos que llamamos Volvamos al Río, donde estamos tratando de recuperar estas historias de cómo se hizo. Es muy fácil celebrar el capítulo final, pero ustedes que están en esto saben que estos son proyectos de décadas de trabajo. Y durante esas décadas hay una especie de gestión que va más allá de lo financiero y lo técnico. Es una gestión emocional, política, narrativa, que no es fácil de hacer. Y nos interesa entonces empezar a explicar por qué han triunfado estos ríos. Hoy tenemos con nosotros 4 personas que nos van a contar un poco en detalle algunos de estos secretos del éxito, que son historias que empezamos a contar en esta plataforma, que by the way tiene una versión móvil donde uno puede encontrar más de 90 ríos en la región que están en alguna etapa de un proceso de recuperación. Uno de ellos, por supuesto, es Montevideo. Nosotros le dijimos la cuna del saneamiento visionario porque este proceso empezó hace más de 150 años en Montevideo y tiene la particularidad de ser una ciudad que siempre ha pensado en el ultra largo plazo. Los primeros planes de saneamiento que tuvieron en Montevideo tenían plazos de 30 y 50 años. Y cuando esos planes empezaron a no darle abasto a la ciudad, se sentaron y volvieron a pensar y ahora tienen un plan que va, si no me equivoco, al 2050. Esto trajo también una filosofía de continuidad que les permitió hacer obras impresionantes. La bahía de Montevideo estaba totalmente contaminada hace 45 o 50 años y con el apoyo del BID, Montevideo decidió hacer una sucesión no de 1, sino de 4 proyectos a lo largo de casi 45 años que permitieron una recuperación absoluta de la bahía que nos va a explicar un poco más Marea hoy. Quizás el caso más impactante de una recuperación en toda América Latina es la cuenca del Tieté, en Sao Paulo, donde 22 millones de personas viven, beben y tienen aguas servidas. Y el intento y la ilusión de recuperar ese río es también una historia de más de 30 años de trabajo. El BID ha invertido, solo el BID, más de $2.000 millones en esto. Sabespi, como Marcio nos va a contar, varios miles de millones de dólares más. Y ahora están en una etapa final que es fascinante, porque lo que queda es conectar a las favelas, los barrios más pobres, los que nunca estaban conectados a la red de alcantarillado. Y como ustedes probablemente saben, es muy complejo conectar asentamientos urbanos irregulares. Marcio nos va a contar la manera realmente genial que se inventaron de comprimir un proceso que normalmente dura 8 a 10 años en solo 3. No les tengo que contar mucho más del río Mapocho porque Germán nos acaba de dar una clase magistral, pero realmente lo del Mapocho en el BID lo vemos con mucho orgullo porque fuimos parte de esa historia. Una de las mejores concesiones privadas jamás concebidas en la región, permitió que en apenas 10 años Santiago completamente reconstruyera su infraestructura sanitaria y se convirtiera en la primera ciudad en América Latina en tener un 100% de tratamiento de alcantarillado sanitario y de empezar un proceso de recuperación realmente visionaria de las zonas al lado del río. Y Claudia nos va a contar cómo hoy están en una etapa muy diferente. Ya hace 15 años que terminaron de recuperarlo y ella les va a explicar un desafío bastante sutil que tienen de persuadir a la ciudadanía que ya ni se acuerda de una época cuando el río estaba contaminado. Y por último vamos a escuchar un poco sobre la experiencia de Monterrey, una ciudad que recién se lanza en este proceso, pero que lo está haciendo de una manera muy singular, muy estratégica, convocando una serie de alianzas mucho más complejas y completas de lo que típicamente ocurre cuando una ciudad se embarca en este proceso.
Y Nélida nos va a contar un poco por qué piensan de esa manera y cómo esperan que esto les permita llegar a donde han llegado estas otras ciudades 30 años después. Andrés va a moderar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés y Paul. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo les propongo que hagamos algo un poquito diferente. Vamos a hacerles una conversación. Entonces, si me permiten, para poderle ver la cara a mis personas, a mis panelistas, vamos a mover un poquito así, porque queremos que esto sea una conversación basada en dos cosas. La primera, queremos que esto siga mucho la línea que ayer nos daba el alcalde, que decía cómo se inspiró en otras ciudades, en Barranquilla, en Nueva York, etcétera, etcétera. Cómo nosotros nos inspiramos de estos casos, porque son casos que han sido muy exitosos. Paul contaba, con el apoyo del BID se ha venido trabajando durante décadas, mucha plata, pero ¿cómo utilizamos esto como inspiración desde el punto de vista del cómo? ¿Cómo se hacen estos proyectos? Esa es la clave. Entonces, pensemos un poco en las preguntas que voy a hacerle aquí a mis queridos colegas panelistas. Son una invitación a reflexionar en eso. Los datos ya los dio Paul, los éxitos los pueden encontrar ustedes. Aquí lo que queremos es que empecemos a ver qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo empezaría con el caso de Monterrey, Nélida. Y te quería preguntar, el caso de Monterrey es paradigmático en la importancia de las alianzas, en el trabajo conjunto de la academia, el sector público, el sector privado. ¿Nos puedes contar un poquito la experiencia y cómo eso ha ayudado a que este proyecto naciente coja fuerza? Adelante, Nélida. Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a compartir el día de hoy. Encantada de compartir con mis compañeras y compañeros panelistas, y también muchas gracias al alcalde y a todo el equipo que está organizando este evento. La verdad es que, como bien lo dijeron, Arroyo Vivo es un proyecto muy joven, entonces de verdad es que estoy fascinada de aprender y me da mucha esperanza que en unos años también venga a presentarles grandes avances. También quisiera agradecer brevemente a los alumnos que están por allá atrás. Yo también soy profesora universitaria, entonces me da mucho gusto que estén aquí. Ojalá que también estén escuchando y absorbiendo todo esto, porque estoy convencida de que el trabajo en los proyectos que tiene que ver con agua tienen que tener una base en las infancias y en las juventudes. Entonces, me da mucho gusto que se haya organizado en conjunto con los jóvenes. Y bueno, para responder a tu pregunta, un aplauso. Un corazón a los estudiantes y a los alumnos. Bueno, para responder a la pregunta de las alianzas, yo les quisiera plantear que Arroyo Vivo es un proyecto muy distinto a lo que hemos visto el día de hoy. Es un proyecto que lideramos desde una universidad. Yo soy profesora en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, desde un centro de investigación que se llama Centro para el Futuro de las Ciudades. Y desde la concepción del proyecto de Arroyo Vivo pensamos que no podemos avanzar solos. Los proyectos que tienen que ver con ríos y arroyos son de una amplia complejidad, que tiene que ver con temas legales, de espacios públicos, de vinculación con las comunidades, temas de vivienda, todo lo que ustedes ya conocen muy bien. Pero si queremos avanzar en largo aliento y si queremos avanzar bien desde un inicio, es importante reconocer que no lo podemos hacer solos desde la academia. Entonces, el proyecto en su joven historia ha contado con la participación, primero que nada, del sector académico, desde la universidad, pero también de la cooperación o de los equipos internacionales. Contamos con el apoyo de la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, del gobierno de Estados Unidos, del sector privado, de la Fundación FEMSA, de organizaciones locales y también de organizaciones internacionales. Y creo que esto es bien importante. Cuando Andrés nos planteó esto, nos hizo hincapié en que dijéramos el cómo. Sí, las alianzas son muy importantes, todos ustedes lo saben muy bien, pero desde nuestra experiencia, un tema bien importante que quisiera traer a la mesa y compartir con mis colegas es
la base de las alianzas es el ganarse la confianza. No lo he escuchado tan claro en las conversaciones, pero en nuestra experiencia la confianza es el elemento aglutinante de avanzar cualquier proyecto. Es algo que cuesta mucho tiempo ganarse, la confianza de los distintos actores con los que se trabaja, y es muy fácil perder esa confianza. Entonces, por ejemplo, en el proyecto Arroyo Vivo, ganarnos la confianza de las comunidades con quienes trabajamos ha sido bien clave para nuestro avance. Y, por ejemplo, si vamos a hacer algún proyecto, tenemos que demostrar que lo vamos a lograr, ¿no? Eso es una clave muy importante de esto. Y bueno, también creo decir que reconocer que no lo sabemos todo y que por eso estamos en estos espacios, queremos hacer alianzas para poder fortalecer nuestro proyecto desde un inicio. Súper, Nélida, muchas gracias. ¿Alguien iba a aplaudir? Aplaudamos, sí. Por favor, eso. ¿Alguna otra experiencia interesante con alianzas en los otros casos? ¿No? Bueno, pues vamos con otra pregunta. Esta para María. María nos acompaña de Montevideo. Como decía Paul, el caso de Montevideo lleva décadas y hasta siglo y poquito, ¿no? Entonces aquí se presenta un caso como el que nos contaba también el alcalde ayer, de continuidad y de la importancia de la continuidad para que estos procesos se logren. María, ¿cómo se logró esa continuidad en Montevideo? Bueno, muchas gracias por la pregunta, y realmente para dar continuidad un poco a lo que decía Nélida, creo que la confianza es clave. No lo tenía pensado, pero voy a tomar tus palabras. La confianza y la legitimidad que da el ver que las cosas se construyen, que los proyectos empiezan. Estamos hablando de proyectos de infraestructura urbana, de saneamiento y drenaje en el caso de Montevideo, cuyo único objetivo es mejorar la calidad de vida. Y estos proyectos no son inmediatos y las necesidades de nuestros pobladores sí. Entonces, ¿cómo nosotros ganamos esta legitimidad? Es demostrar que estamos avanzando paso a paso. Yo he escuchado muchas veces decir que desarrollar ciudades, desarrollar infraestructura urbana y particularmente el saneamiento y el drenaje es una carrera de postas. Esto no termina con el trabajo de mi generación, ni de la anterior, ni de la que sigue. Y yo me atrevo a decir más, esto es una maratón de postas. O sea, hay 42K uno tras otro en el cual tenemos que estar mejorando la ciudad. Montevideo para esto tiene una fortaleza que comentaba Paul, que es el tema de tener planificación estratégica. Nosotros tenemos hace más de 40 años desarrollados planes estratégicos con una visión estratégica de 20 o 30 años. Entonces, es muy importante manejar este mensaje a la población. No se está improvisando, no se está trabajando al grito, no se está haciendo un trabajo de bombero de vamos a sanear hoy acá porque esta persona le interesa y mañana vamos a sanear allá. Nosotros tenemos un plan estratégico con recursos humanos, con muchísima gente pensando, con una visión multidisciplinaria, donde incorporamos la visión del cambio climático, que es necesariamente una visión de larga escala. Tenemos que sumar a esto esta gran incertidumbre, que mañana no sabemos dónde vamos a estar. Entonces, realmente entendemos que la planificación estratégica, y sumado de vuelta a lo que decía Nelia, la confianza, nosotros venimos desarrollando en conjunto y con las alianzas del BID, y también de la población y de todos los alcaldes, de todos los signos políticos y todos los gobiernos nacionales de todos los signos políticos han apoyado esto como una verdadera política de Estado, porque nosotros empezamos con el Plan de Saneamiento 1 en el año 81 y ya estamos por el Plan de Saneamiento 6. Yo cuando me recibí empecé como proyectista en obras del Plan de Saneamiento 3. Esas obras ya se construyeron, ya están operando, la gente ve los resultados y eso legitimiza realmente poder decir, bueno, esperen, estamos planificando, pero estamos avanzando. Muchas veces la línea más corta entre dos puntos no es la recta, sino que hay que avanzar, hay que dar pasos, hay que intentar, hay que aprender. Y una cosa que escuché acá y que realmente también quiero decir, que no nos pongan como un caso de éxito, hay que permitirse equivocarse, aprender y contarlos, para que otros por favor no se equivoquen con lo mismo que nosotros. Buenísimo. Planes, pero con acción a través de confianza. Excelente. Claudia, Paul nos contaba que han tenido que trabajar mucho en la persuasión de la gente para que vean los resultados. ¿Cómo fue esta estrategia de comunicar éxitos tempranos, de persuadir, y qué tan importante ha sido para la continuidad también del proyecto en Santiago de Chile?
Adelante, Claudia. Bueno, Andrés, muchas gracias. Primero, para contextualizar y para quienes no saben quién es Aguas Andinas. Aguas Andinas es una empresa que forma parte del grupo Veolia, un grupo que tiene presencia en todo el mundo y que nació con el desafío de hacer frente y encargarse del plan de saneamiento de Santiago. Un desafío que se llevó a cabo en 12 años, lo que se traduce en un tiempo récord comparado con lo que han demorado otros países, y que finalmente nos convirtió en la primera ciudad de la región que logró descontaminar el 100% de sus aguas residuales. Este año, el Mapocho Urbano Limpio, que es el proyecto que desarrollamos para descontaminar el río, cumple 15 años. Y tal como tú dices, Andrés, y como compartíamos también, como compartían mis compañeras acá, es un desafío permanente el visibilizar estas acciones. Principalmente con las generaciones más jóvenes, que no conocieron un río descontaminado. El río Mapocho es un cauce que cruza toda la ciudad y que en aquella época era una cloaca de puertas abiertas, maloliente, con mucha mugre, y cruzaba toda la ciudad. Y la ciudad además se desarrollaba de espalda al río, como si el río no existiera, y hoy día ese escenario cambió. Un río muerto, sin vida, contaminado, sucio, pasó a ser sinónimo de vida sana, de vida al aire libre, de recuperación de espacios ciudadanos para los habitantes de Santiago y un foco también de turismo. Es un lugar muy concurrido por la ciudadanía y también por los turistas, pero ahí es donde está el permanente desafío de visibilizar y traer al presente este hito, ¿no? Que se olvida, que esta memoria colectiva hace que muchas veces se nos olvide. Estamos ahí muy de la mano con las autoridades, buscando espacio para poder visibilizar lo que ha sido el hito de saneamiento del río Mapocho. Para eso hemos buscado alianzas. Generamos corridas río arriba, donde invitamos a la ciudad a cruzar el río corriendo, caminando, demostrando que el río es un lugar que está limpio, que está descontaminado. Hemos generado alianzas también con fundaciones como Mapocho Vivo, que se encarga de hacer recorridos en el río Mapocho y que también tiene un inventario importante de avistamiento de aves, porque a pesar de que el río en el pasado estuvo muerto, hoy está lleno de vida. Tiene reptiles, tiene aves, y ese es el más claro ejemplo de lo que ahí ocurre. Entonces estamos permanentemente buscando esas alianzas, y si me permites, Andrés, también quería hacer el comentario que si bien Mapocho es una experiencia mundial de lo que fue la alianza público-privada, es un ejemplo también de la estrategia de Veolia, de implementar proyectos urbanos de alto impacto. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de recorrer el río Sinú. Yo no pude ir a correr hoy día en la mañana con el alcalde, me habría encantado, pero sí tuve la posibilidad de hacer el recorrido ayer por la tarde. Y si ustedes no sabían, el río Sinú es un río que está descontaminado de aguas servidas en su tramo central desde hace más de 15 años. Y si bien el modelo es distinto, no es el que se aplica en Chile, la colaboración fue la clave para que eso se pudiese llegar a cabo. Cuando la voluntad política de aquel entonces le encomendó a Veolia implementar un proyecto que permitiera descontaminar el río, y los resultados hoy día están a la vista. Si no han hecho el recorrido, los invito. Es un lugar, este parque lineal, el más grande de Latinoamérica, con una riqueza de flora, de fauna impactante, con transporte fluvial que vuelve los atardeceres un lugar maravilloso e imperdible. Y es por lo mismo, Andrés, que mucho de lo que se hace en torno a estos proyectos es poco visible. Y lo que necesitamos es, entre todos, visibilizar desde la experiencia lo que ocurre en estos lugares. Yo hoy día me voy también con el desafío, absolutamente, de visibilizar a Montería como un lugar con un foco turístico maravilloso. Me acordé también de la reflexión de la exministra Isabel Pla, porque me detuve en dos restaurantes que están, porque hay mucha actividad en torno al río Sinú, y Isabel, usted me va a creer que eran más de 10 mujeres las que atendían estos negocios, desde la preparación de alimentos, la atención de las mesas, y eso da muestra de lo que un río descontaminado, libre de aguas servidas, puede generar y puede
permitir el progreso, el desarrollo, aparte de todo el impacto medioambiental que eso significa en ciudades como esta. Súper, entonces visibilizar a través de la activación del espacio, eso va a ser clave. Me perdonan, por culpa mía le debemos el aplauso a María cuando hizo su intervención, porque yo pasé directo a Claudia y se me olvidó el aplauso. Entonces, ahí lo pagamos y con intereses. Marcio, en caso de Sao Paulo nos contaba Paul, y se sabe, digamos, es muy conocido en el sector por sus innovaciones en términos de gestión, especialmente innovaciones en la forma que se contrata. ¿Nos puedes contar, Marcio, la experiencia de Sao Paulo en estas innovaciones y cómo fue importante en los logros de este caso? Sí, buenas tardes, muy grato pela invitação. O desafio de implementar infraestrutura de saneamento na cuenca do Rio Pinheiros nos levou a buscar uma nova forma de contratar a execução de obras de infraestrutura. Um modelo chamado de desempenho, que leva as empresas de engenharia a contratadas para implementar a infraestrutura necessária, devem cumprir algumas metas, algumas obrigações, sendo que a primeira meta de cumprir essas obrigações é de executar as conexões, um número mínimo de conexões domiciliares ao alcantarilhado, conectar as vivendas ao sistema de colocação e enviar as águas residuais para seu tratamento. Pois o segundo objetivo é lograr um valor de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, de 30 ml por litro. Isso se logrará em um período médio de implementação de 18 meses da infraestrutura, seguida de um período em que nós avaliamos a avaliação de um desempenho por período de 12 meses. Ou seja, a implantação de 18 meses de infraestrutura, depois acompanhamos o desempenho dos resultados por mais 12 meses. E após isto, fazemos uma remuneração fixa para as empresas de engenharia que executaram essas obras. É só lembrar que a região metropolitana de São Paulo tem 22 milhões de pessoas, com 39 municípios, é uma região metropolitana, com muitas favelas, mais de 3 milhões de pessoas vivem em favelas, e na maioria dessas casas estão lá cerca ou lá dentro dos rios. Pois então, os desafios eram muito grandes. E esse modelo elimina a parte onde as empresas contratadas realizam obras só pelos projetos, sem projetos detalhados, pois desses contratos, os projetos podem ser desenrolar-se junto com as obras, devido à necessidade dos detalhes de cada local, de cada necessidade. Então, a contratação, os projetos executivos eram compostos para que as empresas pudessem realizar os projetos junto com as obras. Buenísimo. Entonces, contratación por resultados, innovación en la gestión es otra cosa que va a ser clave en este tipo de proyectos. Aplauso para Marcio. Obrigado, Marcio. Dice el reloj que tenemos 20 minutos, entonces vamos a ir con una segunda ronda de consejos interesantes de los casos exitosos que tenemos acá y de los casos que están iniciando. Nélida, Monterrey es en el norte, ¿no? Es norteño. Estábamos viendo en el mapa, estaba viendo yo ahorita en el mapa la cuenca, el arroyo, después conecta con otro río, que va a conectar con una cuenca transfronteriza en Estados Unidos. Entonces este caso de una recuperación de río urbano se vuelve también un tema de cooperación transfronteriza y de recuperación de una cuenca transfronteriza, y ustedes han recibido ayuda, tú lo dijiste en tu intervención anterior, de entidades de Estados Unidos. Cuéntanos un poco esa experiencia
y qué han aprendido y qué ha sido fácil y qué no ha sido fácil. Sí, muchas gracias por la pregunta. Quizás para dar un poco más de contexto de Monterrey, de la ciudad de donde yo vengo, es una ciudad que se encuentra en el norte de México, es una ciudad de aproximadamente 5.3 millones de personas. Estamos muy cerca de la frontera con Texas, en Estados Unidos, a menos de 200 kilómetros. Entonces, efectivamente, la cuenca del Arroyo Seco forma parte de la cuenca de un río mayor que se llama Río San Juan, que eventualmente llega al Río Bravo, que así le llamamos del lado mexicano, del lado estadounidense se le llama Río Grande, pero es el río que compartimos con Estados Unidos y prácticamente la mitad de la frontera que tenemos con Estados Unidos la limita el Río Bravo. Entonces, creo que aquí esa cooperación internacional o ese apoyo que recibimos de la NOAA para nosotros fue fundamental, porque además de darnos legitimidad como proyecto, sí hay que decirlo, o sea, decir que teníamos esta cooperación binacional en un proyecto académico con el foco en la restauración del ecosistema ripario fue fundamental para sumar al sector privado. Ese sí fue una clave, las alianzas internacionales. Además de esto, creo que nos brindó capacitación. Gracias al fondeo de la NOAA accedimos también a esfuerzos de capacitar a los investigadores, contactos con otros proyectos, apoyos para las comunidades. Entonces, realmente esa vinculación nos permitió tener posicionamiento del proyecto, sumar a otros actores, particularmente al sector privado, que es muy receptivo a estos organismos internacionales. Cuando uno le dice al privado, oye, traigo un proyecto en donde también es partícipe la cooperación internacional, pues claro que es mucho más atractivo. Y por supuesto también todos los beneficios y ese abanico tan amplio de pues esfuerzos y capacidades que nos compartieron. Entonces, pues ese es Entonces esto conecta también con tu primera respuesta de la importancia de la confianza, o sea, esta cooperación internacional les sirvió para generar más confianza entre los agentes y los actores. Sí, yo quisiera nada más agregar el tema del cuidado. Ya hablamos de la confianza, pero también del cuidado, y creo que un acierto que hemos tenido y que tú nos has hecho mucho hincapié en que digamos el cómo, un acierto que hemos tenido en la joven vida del proyecto de Arroyo Vivo, somos 3 años, ustedes llevan muchísimos años más, pero es el cuidado en las alianzas, en cuidar en todo el proceso. El cuidado está embebido en el proyecto. Entonces, justo eso, para ganarnos la confianza hemos tenido mucho cuidado en hacer muy buenos reportes financieros, tener mucha disciplina en lo que hacemos. Una parte bien importante también ha sido, y desafío, es comunicar. Nuevamente, este proyecto es empujado por una universidad. Entonces, comunicar a la universidad adentro, al rector, por qué queremos hacer esto es complejísimo. Entonces, nada más quería hacer ese apunte sobre el cuidado en el proceso. Buenísimo. Aplauso para Nérida, por favor. Muy bien. María, una segunda pregunta. Ese proceso de continuidad, asumo que también necesitó mucho apoyo público. Tú lo dijiste, ¿no? Tú dijiste ahorita, cuando se le muestra resultados a la gente los demanda. ¿Cómo lograron ese apoyo público? ¿Cómo lo han seguido trabajando? ¿Qué estrategia de comunicación utilizan? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, gracias. Yo realmente casi que te redoblo la apuesta, y no es tanto el apoyo, sino que esto es un disparador. O sea, la ciudadanía fue el disparador que obligó a Montevideo a poner en marcha estos procesos para poder dar con un cumplimiento de la ciudadanía que reclamaba muchísimo. Se habló todos estos días de los espacios públicos y también de nuestra relación con el agua. Montevideo nace como una ciudad-puerto, que tiene un muy buen puerto, como fue comentado por algunos hermanos argentinos acá un poco celosos de nuestros puertos, que es lo único capaz que tenemos. Queremos decirles entonces que nacemos como una ciudad-puerto, pero rápidamente se desarrolla como una ciudad balnearia. Montevideo no dio espaldas al agua y era una ciudad capital con playas que se usaba muchísimo para turismo. La gente venía a veranear a Montevideo, a pasar su mes de veraneo en Montevideo.
Y eso fue así hasta que el abuso del criterio sanitarista, nosotros para sanear la ciudad rápidamente alejábamos las aguas servidas y sin más las tirábamos a las playas. Y eso provocó el gran deterioro que hizo que la ciudadanía nos reclamara una rápida respuesta. La Rambla de Montevideo para nosotros es un orgullo y es un espacio público y es uno de los espacios públicos más democráticos. Allí, como se mencionaba hoy, conviven realmente la sociedad. Vienen a tomar un baño desde muy lejos de Montevideo, toman un ómnibus para disfrutar de esta playa, para disfrutar de la arena, del agua, de la calidad. Entonces, cuando esta calidad se empezó a ver tan deteriorada que la gente no quería llevar a sus hijos, realmente ahí empezó el reclamo, ya casi no te digo el apoyo, sino el reclamo de la ciudadanía para recuperar este espacio, para poder usarlo. Y bueno, entonces ahí es donde creo que es muy, muy importante avanzar con un claro liderazgo. Nosotros tuvimos en ese momento un liderazgo que junto con el apoyo de la ciudadanía hizo que esto realmente pudiera transformarse en una política de Estado. Hoy en día, en Montevideo, cada vez que se pide un préstamo para poder avanzar, que avanzamos en colaboración con el BID, todos los partidos políticos votan que esto pueda seguir así. Y no sucede lo mismo, a pesar de que todos nos ven como un país pequeño y sin conflictos, no sucede lo mismo cuando se piden préstamos para otro tipo de infraestructuras. Sin embargo, el saneamiento ha sido tan apropiado que hoy no sería bien visto por nadie detener esta máquina de planes de saneamiento urbano, que ya, como les decía, vamos por el 6. Así que realmente nos parece que el contacto con la ciudadanía, la validación de la ciudadanía de ver que el plan viene avanzando, quizás es una de las mejores formas de comunicación que nosotros hemos encontrado. Sí es cierto que tenemos que mejorar, sí es cierto que la comunicación nunca es suficiente, que hay que hacer más. La ciudadanía realmente hoy en día se está empoderando, está pidiendo, está reclamando. Las normativas están siendo cada vez más exigentes en lo que hace a la calidad ambiental y eso viene por un reclamo de la ciudadanía. No son los gobernantes los que deciden vamos a tener un ambiente mejor, sino que es la ciudadanía empoderada la que decide exigirle esto a los gobernantes. Y bueno, y nos ponen a nosotros a trabajar en este camino. Buenísimo, o sea, apropiación de la ciudadanía es clave para que sea una política casi que de Estado. Aplauso para María, por favor. Ahora con Claudia. Claudia, tú nos contabas en la anterior que había sido clave activar los espacios, pero también oíamos en lo que nos contaron de Mapocho y sabemos por las conversaciones que hemos tenido y la investigación que se hizo, que ustedes han utilizado además el río como un conector de espacios y han trabajado mucho para que esto sea también un vector de democratización y de llevar infraestructura a barrios de bajos ingresos. ¿Nos puedes contar un poquito de esa experiencia, por favor? Sí, ahí la verdad es que ha sido un desafío permanente. ¿Cómo innovamos en la forma? Nélida lo decía, el desafío importante de la comunicación. El plan de saneamiento en Santiago consideró alrededor de 1.200 millones de dólares, que no fue solo el saneamiento del río Mapocho. Hoy día lo que nos permite también es que las antiguas plantas de tratamiento de aguas servidas se transformaran, por ejemplo, en biofactorías. ¿Qué son las biofactorías? Son recintos que además de depurar el agua, tratarla y devolverla limpia al medio ambiente, es una fábrica de nuevos recursos. A través de los lodos se produce abono orgánico para recuperar terrenos agrícolas, se genera biogás que abastece al 40% de una localidad importante en la región metropolitana y adicionalmente se genera, energía limpia para autoabastecimiento. O sea, de la mano de la innovación, de la tecnología de nuestro Grupo Mundial Veolia, hemos logrado avanzar en materia importante. ¿Y eso cómo se traduce en la apertura de poder visibilizarlo? Aquí hemos usado una clave que para nosotros es muy importante, porque lo que queremos es visibilizar todo este trabajo a través de la experiencia. Queremos que la ciudadanía viva la experiencia del beneficio que significa vivir en una ciudad libre de aguas servidas, ¿no? Somos parte del 28% de la población mundial, selecto 28%, que vive en zonas descontaminadas de agua servida. Y ahí la verdad es que estamos permanentemente innovando de la mano con las autoridades también, porque en Chile existe el modelo de alianza público-privada de generar espacios que permitan visibilizar los beneficios de este saneamiento. Tú lo mencionabas, Andrés, las generaciones más jóvenes que no conocieron el río descontaminado, es un desafío estar permanentemente visibilizando
y mostrando a través de la experiencia de una corrida, de un concierto ciudadano que se genera en torno al río, donde uno puede escuchar a un pianista y de fondo el río que va corriendo aguas abajo. Así han sido experiencias que hemos desarrollado de manera exitosa. Más de 1.200 personas corren cada año en la corrida Mapocho Río Arriba. Este año, para el Día Mundial del Agua, tuvimos un concierto ciudadano donde también participaron más de 1.300 personas al atardecer. Y esa ha sido, la verdad, nuestra apuesta, poder conectar desde la experiencia y visibilizar el beneficio en que se traduce el plan de saneamiento. Y eso también nos ha llevado a abrir de manera importante las puertas de nuestras biofactorías, que hoy día reciben una gran cantidad de visitas, autoridades, colegios, universidades, a quienes invitamos a conocer cómo es el plan de saneamiento, cómo se depura el 100% de las aguas de la región metropolitana y cómo a su vez las biofactorías se transformaron en un modelo de economía circular que permite además generar nuevos recursos. Buenísimo, entonces, haciendo experiencias para todos, generando economías para todos, conectamos con María porque hay más apropiación y más sostenibilidad para el proyecto. Aplauso para Claudia, por favor. Una última pregunta para Marcio. Marcio, tú nos decías que en este curso del río Tieté en Sao Paulo hay muchas favelas, barrios informales. ¿Cómo fue el trabajo de ustedes con comunidades para ganarse esas comunidades y poder lograr esta apropiación? Sí, un aspecto esencial también sería obter en las comunidades, en las favelas, una autorización social, donde las personas entenderían el proyecto, cuáles los beneficios, cuáles eran sus dificultades, para que pudiese atender todas as comunidades. Portanto, a primeira parte do projeto também foi que tanto as empresas contratadas apresentassem à comunidade, junto com outras áreas de governo, como saúde familiar, para mostrar os objetivos e do que ia acontecer em lá local. E esses benefícios foram demonstrados para a comunidade e, com isto, a comunidade envolveu-se em projeto para que pudesse apoiar, pois senão poderia executar obras de infraestrutura em locais de difícil acesso, as pessoas não sabendo qual era o objetivo, alguns só entenderiam que vieram aqui para cobrar, só querem La Plata. Não era para isto, inclusive é uma tarifa social, uma tarifa mais baixa. E, portanto, o objetivo era trazer saneamento, qualidade de vida e saúde. Em muitos casos, muitos córregos que foram afluentes do Pinheiros, que trabalhamos, a qualidade de odor dos córregos modificou-se. As pessoas conseguiram, inclusive, sentir o odor da refeição, da comida que faziam em suas casas, que muitas vezes tinham a varanda voltada para o rio poluído, que deixou de ser despoluído. Então, portanto, o trabalho foi em muitos córregos, vários afluentes do Pinheiros, porque o entorno do Pinheiros são famílias mais abastadas, as famílias mais necessitadas estavam longe do Pinheiros, mas que desaguam no próprio rio. Ya, buenísimo. Un aplauso para Marcio, por favor. Como nos quedan 6 minutos, voy a pedirle a mis panelistas que los alcaldes, las personas que están pensando cómo empiezo yo esto o cómo continúo yo en este proceso, que le den un consejo, pero lo vamos a hacer aún más interesante. Que ese consejo sea en una sola palabra. Una palabra y cerramos. Y con eso no solo cerramos a tiempo, sino ganando un par de minutos. Una palabra, Nérida. No, un poquito más, profesor. 3 palabras. Trabajen con las universidades, acérquense a la educación, esa es la clave. Bien, no fue una, pero estuvo bien, concreto. María, por favor. Dale. Voy a hacer más palabras. Pienso que hay que entender las urgencias, los reclamos y hay que poner la mira lejos. Buenísimo, corto, concreto. Claudia.
La clave creo que está en la alianza público-privada. Excelente. Márcio. A integração com a comunidade e comunicação. Obrigado. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos ustedes por la atención y continuamos con la agenda.